Las lesiones traumáticas en los niños responden a una biomecánica diferente. Cuando viene un carro y va a atropellar a un adulto, ¿el adulto qué hace? Mira y esquiva, se tira a un costado y muy probablemente, si se lesiona, van a ser las extremidades. Un niño, ¿qué hace cuando viene un carro de frente? Levanta los brazos o se queda paralizado y está de frente, se queda ahí. Las lesiones pueden ser craneales, torácicas, abdominales. Muy raro extremidades. ¿Por qué? Porque el niño no tiene ese reflejo del adulto de sobrevida. Y desde ahí nomás ya tienen una gran diferencia, ¿no? Es más, una caída en un niño, en un infante, mucho más grave cuando es de menor altura que de mayor altura. Les explico por qué. Si el niño o el infante, ¿no? Un bebé pues de 6 meses, ¿no? Está jugando y se cae de una altura de 1 metro, va a ser distinto que uno que se cae a una altura de 2 metros. Si se cae de 2 metros, si bien es más la altura y la presión puede ser mayor, puede en ese tiempo de la caída tener reflejos y instintivamente abre los brazos y amortigua la caída. En cambio, el infante de 1 metro, la caída de 1 metro, no tiene posibilidades y la velocidad para los reflejos. Por lo tanto, se va a ir y va a caer directamente sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque los niños son cabezones, pues, ¿no? La cabeza, la extremidad puede ser hasta 30% mayor en cuanto al peso del adulto. Por lo tanto, siempre se caen de cabeza. Siempre les gana la cabeza. El cráneo y el esqueleto tienen imágenes. Por lo tanto, pueden haber incluso, no hay fracturas, pero sí hay lesiones viscerales. El traumatismo encefalocraniano es más frecuente, la proporción de la extremidad cefálica es mayor y los reflejos de defensa, lo que les acabo de decir, no están totalmente desarrollados. Igualmente hay mayor riesgo de lesión cervical. ¿Por qué? Porque el peso, ¿no? de la extremidad cefálica va a hacer pues que haya mayor movilidad de la cervical. La respuesta fisiológica es distinta, ¿no? Por la frecuencia cardíaca y la presión arterial. No se olviden que un niño tiene todos los reflejos y toda la fisiología y la anatomía en desarrollo. Por lo tanto, mucha de la vulnerabilidad de estas lesiones está relacionado con un crecimiento todavía no completo. ¿Qué hay que considerar? La vía aérea, el alineamiento, ya les mencioné, en la segunda clase, el occipucio, ¿no? El occipucio lo lleva a flexión. No tiene la misma consistencia en el adulto, no se puede realizar cricotidotomía, miren, en el niño no, porque los cartílagos no están consolidados, entonces no vas a poder palparlo, ¿no? Son muy lábiles en los cambios respiratorios, la oxigenación es importante y puede tener lesión torácica sin fracturas costales, ¿no? Si el paciente tiene un traumatismo costal, no hay fracturas porque funcionan como cartílagos, ¿no? Pero hay una lesión severa, pues, ¿no? Una contusión cerebral, pulmonar severa, etcétera, ¿no? Hasta vascular. Las funciones vitales no son un buen parámetro, ¿no? Para evaluar el paciente, ya que, y lo que debemos hacer, ya saben, si no hay endovenoso, en el niño siempre acceso intraóseo. La reanimación no es como en el adulto, 500 en cada brazo, no. Tenemos que ponerle bolos de 20 mililitros o uno de 60 mililitros por kilogramo de peso. Y luego 10 mililitros por kilogramo según metas. ¿Cuáles son las metas? Las que ya mencionamos, ¿no? El, este, la saturación en 94, el lactato en 2, el exceso de base no mayor de -4, la presión arterial en no menor de 65, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Aspectos anatómicos. La lengua es más grande, proporcional, obviamente, y la mandíbula es más pequeña, tirada hacia atrás, laringe anterior y la vía aérea más corta y estrecha, ¿no? Es en forma de embudo, más difícil incluso de la intubación. El occipucio, como les mencionaba, pues hace que no pueda alinearse bien, al menos el primer eje, ¿no? Entonces, por eso es que se pone una almohadilla, ¿no? De 2,5 centímetros o 2,54 centímetros, que es una pulgada, ¿no? En la zona del torso para poder alinear la vía aérea. La cabeza es más grande, el cráneo es más blando, de hecho hay fontanelas, a veces se puede hacer ecografía por aquí para ver si es que hay líquido que no se puede hacer en el adulto. Y los discos de crecimiento óseo, pues siempre hay un problema de- de no hay osificación completa y puede haber incluso el cartílago se lo puede lesionar, ¿no? Por eso el acceso intraóseo tiene que hacerse por debajo de la zona de la protuberancia, porque si no pueden lesionar el cartílago de crecimiento. En la columna cervical los ligamentos espinales son flexibles, las vértebras están acuñadas anteriormente, van más hacia adelante, y las facetas articulares son planas, el ímpetu de fuerza son angulares, hay una subluxación ya, de hecho, de la zona de la columna cervical y una lesión de la médula espinal sin anormalidad. Puede ver que esté lesionada, ¿no? Pero no hay mayores anormalidades radiológicas. ¿Por qué? Pues el niño tiene muchos cambios, ¿no? Anatómicos y vamos a ver que fisiológicos también y nos pueden ocultar lesiones, ¿no? El tórax, la pared es suave, puede haber contusión pulmonar sin necesidad de fracturas. Las costillas son más horizontales. Puede haber fracturas que indican, ya si se fractura una costilla, siendo una costilla blanda, flexible, y esta se fractura, definitivamente pues hay un daño severo, ¿no? El neumotórax a tensión es más común, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve un neumotórax severo, ¿no? Y se moviliza rápidamente. ¿Por qué? Porque no tenemos ¿qué ahora pasó? La, el mediastino, pues, consolidado, ¿no? Y se desplaza rápidamente y te puede dar shock. ¿Alguien sabe qué ha pasado? No, no. No, se puso una raya encima. Ya se quitó. Alguien está haciendo sus cosas allá en el río. Bueno, el abdomen hay una pared muscular blanda y delgada. El hígado y vaso están por debajo del reborde costal. Miren, en el adulto, los rebordes costales protegen las vísceras, ¿no? En el niño está hacia arriba todo. Todavía las costillas no bajan y son más horizontales. Por eso es que el hígado y el vaso pueden estar más expuestos. La vejiga es un órgano intraabdominal, ¿no? En nosotros no, es pélvico. En el niño sí, está la vejiga dentro del abdomen. Diferencias fisiológicas. Los signos vitales según edad son totalmente diferentes. Tienen menor volumen sanguíneo. Por lo tanto, si hay pérdida sanguínea, rápidamente pueden entrar en shock. Capacidad residual funcional disminuida y respuesta compensatoria vigorosa. Puede haber, por lo tanto, un deterioro súbito, ¿no? En el paciente y hay que hacer una reanimación precoz y el tono vagal está aumentado. No se olviden que el niño no es un adulto pequeño, tiene toda una fisiología y una anatomía diferente. Por lo tanto, hay que conocerla para poder hacer las intervenciones adecuadas. Miren cómo hay una variación del pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria diferente según la edad. Esta es la que más se aproxima al adulto, ¿no? De 6 a 12 años, menor de 100 a 120. Pero si en un adulto encontramos un pulso de 160, definitivamente el paciente está con una taquicardia severa. Si encontramos una presión arterial, ¿no? En este caso es la sistólica, mayor de 90, en el adulto está bien. Pero si le encontramos en 60, el paciente está en shock, ¿no? Es importante por eso conocer cómo son las funciones en cada una de las etapas o edades de los niños. El gasto urinario también se va a modificar, ¿no? Es mayor,
el infante o niño pequeño y es menor o de 0,5 en el adulto. La misma tiene topes. Eso ya marca la se debe dar sangre para reanimar si se ha requerido y dos bolos de cristaloides. No se olviden, si el paciente ha perdido sangre, hay que reponerlo con sangre o hemoderivados, ¿ya? Uso temprano de plasma y plaquetas. El sangrado superior a la mitad del volumen del niño en las primeras 4 horas debe ser reanimado con sangre y el uso temprano de plaquetas. Y no hay que pasarle cristaloides, no se olviden siempre la utilidad que tiene la sangre respecto a la disociación de hemoglobina, la oxigenación y la perfusión tisular. La hipotensión permisiva es una opción en pacientes sin trauma craneoencefálico, niños, ¿ah? Ya les he mencionado cuál es el concepto de hipotensión permisiva. Los líquidos de mantenimiento pueden seguir esta regla del 4-2-1. 4 mililitros por kilogramo los primeros 10 kilos, 2 mililitros por kilogramo los segundos 10 kilos y 1 mililitro por kilogramo cuando hay más de 20 kilos, ¿no? Esto es según el peso, pero es el mantenimiento, acuérdense, ¿ah? Mantenimiento. De inicio, la crioterapia es 20 mililitros por kilogramo. Y pasamos a la otra extremidad de la vida, que es el anciano. En el anciano, a diferencia del niño, el niño era vulnerable porque sus órganos y la función de los mismos todavía no estaba totalmente madura. Por eso es vulnerable. Aquí es al revés. En el anciano, el funcionamiento de los órganos está disminuido. Yo siempre les pongo el ejemplo de el paciente tiene 84 años, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuántos años tiene su corazón? A ver, ¿quién me dice? 85. Casi 85, es cierto, considerando la vida fetal. ¿Qué quiere decir? Que los órganos de este paciente nunca han sido cambiados, pues no es como el repuesto o el mantenimiento que hacemos a nuestro auto, ¿no? Esos órganos tienen la misma edad, por lo tanto, su funcionamiento va a estar deteriorado y es totalmente lógico y comprensible. Pero si uno piensa, pues, que el corazón de un anciano va a ser como el de un joven o de un adulto maduro, está equivocando las cosas. Por eso tiene que buscar la proporcionalidad y la asistencia temprana en estos casos. Y para complicar más la cosa, la mayoría de los pacientes tienen comorbilidades preexistentes, algunas incluso crónicas, el deterioro orgánico de los pacientes. Por lo tanto, hay que considerarlas antes de hacer cualquier intervención. Y como tienen muchas comorbilidades, tienen muchos fármacos que reciben, los cuales pueden alterar la respuesta en la reanimación. La movilidad y la respuesta refleja está disminuida. Hay que considerar los cambios de la biomecánica en trauma. De hecho, la causa más frecuente en Estados Unidos y ahora en Latinoamérica, un estudio que se hizo en Cali, en el último congreso, demuestra que la causa más frecuente de trauma cerrado en ancianos son las caídas. No son los accidentes de tránsito, no, son las caídas. Por lo tanto, si se hace un programa de prevención de lesiones en ancianos, tiene que estar relacionado con prevención de caídas. Tiene que ver con la movilidad y la funcionalidad, los reflejos y la fuerza muscular y el equilibrio óseo están disminuidos, por lo tanto, la vulnerabilidad a caídas es mayor. Los ancianos pueden presentar signos de abandono y presencia de enfermedades no diagnosticadas. Muchos de ellos son hipertensos y diabéticos y no lo saben, ¿no? Porque no tenemos un programa en Latinoamérica y en el Perú igual de prevención, de seguimiento, ¿no? A los ancianos no les, como ya no trabajan, no les hacen pruebas, pues,
anuales, ¿no? Para ver cómo está la glucosa, cómo está la hipertensión, si es que la tienen o no, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que considerar en el anciano? La vía aérea es difícil. ¿Por qué? Porque los pacientes generalmente tienen prótesis, tienen una escoliosis, ¿no? Tienen una distorsión de la columna, ¿no? Cervical, cifosis de la misma, ¿no? La escoliosis ustedes saben que es lateral, ¿no? Y la cifosis es hacia adelante. Pueden ser edéntulos, lo cual dificulta la intubación, el manejo de vía aérea. A nivel de B, pueden tener afecciones torácicas crónicas, asma, enfisema, ¿no? EPIT, EPOC, y su deterioro respiratorio puede ser severo, ¿no? Están al límite, están trabajando sus pulmoncitos al límite. Les cae un evento, pues, traumático y claudica rápidamente, ¿no? Por lo tanto, los pacientes muy prontamente pueden requerir soporte o intubación endotraqueal. Los pacientes son hipertensos, ¿no? Sin tratamiento, algunos pueden estar utilizando beta bloqueantes, lo cual disminuye la frecuencia cardíaca farmacológicamente. Entonces, un paciente que está beta bloqueado no te va a hacer taquicardia, así esté sangrando. Sí, igual son los marcapasos. Hay pacientes que son cardíacos, ancianos, que tienen marcapaso y el paciente sangra y tú esperas, pero no hay taquicardia, hay hipotensión, pero no hay taquicardia. Nunca la va a ver. ¿Por qué? Porque está controlado farmacológicamente o a través de un dispositivo. Pueden tener insuficiencia coronaria y cardíaca, están al límite, hacen sus cosas habituales, pero no le vas a pedir pues que se ponga y emprenda una carrera de 400 metros planos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el trauma, ¿me entienden? Hace una exigencia rápida y brusca de la fisiología, entonces muchos de los pacientes claudican rápidamente. Neurológicamente tiene deterioro de las funciones cerebrales y demencia senil. Mucho me acuerdo que decían, bueno, el paciente no colabora, doctor, no colabora, doctor, pero después en el antecedente tiene Alzheimer. Entonces, ¿qué les va a colaborar? No quiere responder, no, no es eso, sino que tiene un problema de fondo. Entonces, hay que entender bien y hay que conocer idealmente el BGI, ¿no? La valoración geriátrica integral, saber cuál es el grado de dependencia que tiene el paciente para poder calificarlo. A veces uno califica, pues el Glasgow no colabora, no responde, palabras incoherentes, el Glasgow está bajísimo, pero en realidad no es eso, sino que el paciente pues tiene demencia senil o deterioro de las funciones, que es totalmente predecible en algunos ancianos. ¿Cuáles son los aspectos especiales a considerar? Cambios anatómicos y fisiológicos por deterioro, ¿no? de los órganos. Comorbilidades, medicaciones, muchas veces polifarmacia, y detectar evidencia pues, de maltrato en el adulto mayor, ¿no? No se da mucho en Latinoamérica, porque nosotros somos más querendones, pues, con el tata, con el papá, el abuelo, ¿no? Pero en otros países sí, ¿no? De todas maneras, siempre hay que advertir, porque una forma de maltrato, pues, al viejito, al ancianito de la casa, pues, lo ponen en el cuarto más frío, al fondo de la casa, que nadie lo vea, ¿no? Y desasiado, desnutrido, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces los pacientes vienen así y tienen lesiones, quemaduras y todo eso, igual que el niño, ¿no? Hay que advertir que no esté siendo sujeto de maltrato. ¿Qué pasa pues con el anciano? Todo para abajo, masa encefálica disminuida, percepción de profundidad disminuida, discriminación de colores disminuida, respuesta pupilar disminuida, capacidad vital respiratoria disminuida, función renal disminuida, agua corporal total disminuida, sentidos de olfato, tacto, ¿no? Reflejos disminuidos, actividad esofágica disminuida, volumen latido y frecuencia cardíaca disminuidos. Puede tener enfermedad cardíaca e hipertensión, secreciones gástricas disminuidas, elasticidad de la piel disminuida, 15 a 30% de la grasa corporal disminuida. Entonces, tenemos un paciente que es mucho más vulnerable porque muchas de las funciones
la fisiología está en disminución. Bueno, y antes de eso, ahora se ha habido un cambio en la epidemiología. ¿Por qué? Porque antes teníamos pacientes víctimas de trauma, pues generalmente pacientes jóvenes o adultos maduros, ¿no? Pero no ancianos. Pero actualmente hay ancianos que pues manejan sus autos hasta los 80, 90 años. Están manejando el auto, son anticoagulados, ¿no? Tienen alguna dificultad o discapacidad por la edad, ¿no? O secuelar de algún accidente anterior y pues están transitando. Por lo tanto, son expuestos también a accidentes de tránsito, caídas o incluso accidentes violentos, ¿no? Eventos violentos. Pues siempre hay que tener advertido eso, porque ya la curva, como se ha mejorado la sobrevida, la curva de enfermedades también ahora son prevalentes, ¿no? De pacientes de mayor edad, que antes no teníamos. Igualmente, en el trauma se ha desviado la curva y tenemos ahora pacientes que tienen edad avanzada, que son víctimas de traumas, ¿no? Hay que tener advertido eso, que la epidemiología está cambiando. ¿Qué hay que hacer? No cambia, las prioridades no cambian. A, B, C, D, E son las mismas. Considerar que la reserva cardiopulmonar está disminuida, la dentadura, la fragilidad de la mucosa nasofaringea y la artrosis cervical. Es muy difícil la intubación. Si ya era difícil por trauma, imagínense con un paciente que tiene artrosis, que tiene una giba, una escoliosis o cifosis severa, ¿no? Intubarlo, ¿no? Va a ser mucho más complejo. La reserva respiratoria está disminuida, rápidamente pueden claudicar. Generalmente son sujetos de uso suplementario de oxígeno por EPOC, EPIT. Tienen poca tolerancia al trauma de tórax y los traumas torácicos menores, entre comillas, pueden representarse eventos graves, ¿no? La función cardiovascular está disminuida, presión arterial aumentada, frecuencia cardíaca disminuida, muchas veces bloqueada también. Y la función renal, pues siempre está disminuida, tanto así que la depuración, ustedes saben que hacen la edad, 140 menos la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un deterioro de la función de la depuración de creatinina y función renal. Anticoagulación, a veces solamente antiagregantes plaquetarios como aspirina, pero algunos incluso usan warfarina por medicación habitual, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Efectos farmacológicos que pueden influir sobre la respuesta al trauma, arritmias y efectos de las catecolaminas, ¿no? No es igual, la respuesta no es la misma. Considerar problemas específicos neurológicos, por ejemplo, hematomas subdurales crónicos y agudos, mucho más frecuentes los hematomas subdurales crónicos en ancianos, alteraciones por atrofia cerebral, hipoperfusión y medicamentos, y no se olviden de la osteoartritis, ¿no? De la columna cervical. ¿Listo? Y un tema a considerar que está mencionado en la TLS siempre es tratar de detectar que alguna de las lesiones por las que viene el paciente en extremos de la vida, el niño, anciano y las mujeres también, obviamente, ver si es que hay signos de abuso, ¿no? Se observa al paciente, siempre hay cambios en la higiene y nutrición, ¿no? Sobre todo signos de abandono. Tratar de realizar una evaluación sin la presencia de la persona que lo trae, generalmente a veces aunque sea doloroso, a veces incluso son familiares directos, ¿no? No son cuidadores, son los hijos, ¿no? O las nueras, o bueno, ¿no? Que lo llevan al paciente, lo acompañan siempre y lo sacan una vez al mes para cobrar el sueldo y después lo regresan, ¿no? Y así, ¿no? Entonces hay maltrato ahí y uno tiene que tratar de evaluarlo sin la presencia de esta persona. Buscar lesiones no relacionadas con la biomecánica del trauma, indagar sobre otras atenciones similares, ¿no? Fractura en el mismo lugar, niños por lo menos, ¿no? En el mismo lugar,
siempre se va fracturando fracturas anteriores o lesiones que no tienen nada que ver con el mecanismo de trauma, ¿no? Quemaduras, por ejemplo, en la zona glútea. ¿Por qué se ha quemado? No le cayó agua hervida, que estaba en el suelo y se cayó sentado y estaba caminando desnudo, sin pañal. Bueno, ¿no? Cosas así tienen que ustedes detectar eso. ¿Qué se hace? Si hay fuerte sospecha de eso, hay que alertar a las autoridades y si es que es necesario, incluso hospitalizar al paciente para aislarlo del medio, sacarlo del control que pueda tener su círculo cercano y de esa manera que pase por una evaluación psicológica y social y si se detecta, pues hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Ya la autoridad se encarga de eso. Pero nosotros debemos de todas maneras advertir estas posibilidades. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿a qué hora quieren su examen mañana? 70 participantes. Marque las siguientes posibilidades. A, las 3 de la tarde. B, 4 de la tarde. C, 5 de la tarde. La C, D, doctor. 6. Sí, 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 doctor. Sí, La D, doctor. la D. La C. La La D. C, La E. la E. Ninguna de las anteriores, entonces. La D, la A las D. 3. Ya, ¿a qué hora va a ser? La C. Ya. Entonces a las 4:30, ¿está bien? Nos encontramos, cosa que el examen lo hacemos a las 5 y ya se van todos. ¿De acuerdo? Está bien, doc. Gracias. 20 preguntas, el